Santiago siempre fue un hombre acostumbrado al silencio del interior. Creció escuchando solo el canto de los pájaros por la mañana y el sonido distante de los tractores, nada comparado con el ritmo frenético de la gran ciudad. Cuando recibió la noticia de la transferencia en la empresa, su corazón latió fuerte, dividido entre la emoción de nuevas oportunidades y el miedo a lo desconocido. Su esposa, Ana, siempre había soñado con vivir en un lugar donde pudiera abrir las ventanas y ver luces durante la noche, y sus hijos, Gabriel y Enrique, no escondían la ansiedad de conocer una escuela más grande, con más niños. Al llegar a la nueva casa, fueron recibidos por una calle tranquila, llena de casas bonitas, árboles bien cuidados y vecinos que parecían demasiado ocupados con sus propias vidas. Pero había un detalle que no pasó desapercibido para Santiago: la casa de al lado, con todas las ventanas cubiertas y selladas, como si ocultara a alguien que no quería ser visto. El primer día de mudanza, mientras descargaba las últimas cajas, Santiago tuvo la extraña sensación de estar siendo observado. Giró el rostro y por una rendija casi imperceptible de una cortina notó rápidamente un movimiento, como si alguien se hubiera apartado con prisa. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no comentó nada con Ana para no preocuparla. Llevó a la familia adentro, tratando de convencerse de que era solo una impresión. Más tarde, antes de desmontar las cajas, tomó su cámara fotográfica, compañera desde los tiempos en que aún soñaba con dirigir películas, y pidió a Ana y a los niños que posaran frente a la casa. Quería registrar aquel momento de nuevo comienzo. Presionó el disparador, pero en el reflejo del visor juró haber visto otra vez la misma silueta espiando desde la ventana de al lado. Respiró hondo, tragó la inquietud y guardó el equipo, intentando sonreír a sus hijos como si nada hubiera pasado. Los días siguientes fueron una mezcla de adaptación y pequeños descubrimientos. Ana se dedicaba a organizar cada rincón de la casa, mientras Gabriel y Enrique exploraban los pasillos como si estuvieran en un parque de diversiones. Santiago, sin embargo, no lograba apartar la incómoda sensación de que algo lo observaba. A veces, al salir a sacar la basura o estacionar el coche, percibía un silencio pesado proveniente de la casa vecina. No había ruidos de televisión, pasos, ni siquiera conversaciones, solo un muro de quietud. Por la noche, cuando todos dormían, él se quedaba mirando por la ventana, intentando comprender quién vivía allí, pero las cortinas cerradas parecían esconder más que simple privacidad. La primera interacción directa ocurrió en un momento de caos doméstico. Gabriel, cansado e irritado, empezó a llorar fuerte y a hacer un berrinche en la sala. Los gritos resonaban por la casa y Ana intentaba en vano calmarlo. De repente, un sonido seco e intenso interrumpió la escena. Fuertes golpes en la puerta. Santiago corrió a abrir y se encontró con el vecino, un hombre alto de expresión dura, mirada firme y cabello canoso bien cortado. Sin rodeos, dijo: «Esta calle era tranquila hasta que ustedes llegaron. No soporto más ese ruido». Dio la espalda y se fue sin esperar respuesta. El silencio que quedó fue tan intenso que incluso Gabriel dejó de llorar, mirando asustado a su padre, que permaneció inmóvil frente a la puerta, sin saber si sentía rabia, miedo o simplemente curiosidad por aquel extraño. Esa noche, Santiago no consiguió dormir. El rostro del vecino no salía de su cabeza. Los ojos duros, el tono firme de la voz y la manera en que se alejó sin esperar respuesta. Había algo extraño en aquel hombre, algo que no encajaba con la actitud de un simple vecino molesto por el llanto de un niño. Era como si llevara sobre los hombros un peso de historias no contadas. Ana intentó tranquilizarlo, diciendo que probablemente se trataba solo de un vecino gruñón, de esos que prefieren el silencio absoluto. Pero
Santiago, acostumbrado a observar expresiones humanas a través del lente de su cámara, sabía que había mucho más escondido allí que simple irritación. En los días siguientes, Santiago comenzó a notar detalles que antes no percibía. El vecino salía raramente, casi siempre de madrugada, vestido con ropa oscura y caminando con pasos calculados. No recibía visitas, no hacía compras visibles y, aún así, la casa siempre parecía abastecida. En algunos momentos, Santiago notaba reflejos sutiles de lentes detrás de las cortinas, como si lo estuvieran vigilando. Era un juego silencioso. De un lado, él tratando de actuar con naturalidad. Del otro, aquel hombre misterioso que parecía registrar cada movimiento de la nueva familia de la calle. La incomodidad crecía, pero también una extraña curiosidad, como si una parte de Santiago quisiera descubrir la verdad detrás de aquellas paredes cerradas. Cierta mañana de sábado, Santiago decidió aprovechar el sol para fotografiar a sus hijos jugando en Minos. El patio. Gabriel corría detrás de Enrique, riendo a carcajadas, mientras Ana organizaba unas plantas en macetas. Ajustó el lente de la cámara y al enfocar hacia los niños, notó algo inquietante. En el encuadre, reflejada discretamente en el vidrio de la ventana del vecino, había una silueta inmóvil observándolos. El clic de la cámara congeló aquel instante, pero cuando volvió a mirar, la cortina ya estaba cerrada. El corazón de Santiago se aceleró y tuvo que fingir calma frente a su familia, guardando para sí el peso de aquella certeza. Estaban siendo espiados. Esa noche, después de que todos se durmieron, Santiago revisó las fotos en la computadora. Amplió la imagen y confirmó lo que sospechaba. La figura estaba allí, lo suficientemente nítida para mostrar un rostro serio, con marcas de edad y una mirada concentrada. El hallazgo le provocó escalofríos, pero también reforzó su determinación de entender quién era ese hombre. Tomó un cuaderno viejo, usado en los tiempos de la universidad, y empezó a anotar cada detalle observado sobre el vecino: horarios, movimientos, comportamientos. Quizás era una exageración, pensó, pero una parte de él sentía que había algo mayor, algo peligroso escondido en aquella casa silenciosa. Con el paso de las semanas, la tensión se transformó en rutina. Santiago ya no caminaba por la calle sin sentir los ojos del vecino sobre él. A veces, al llevar a los niños a la escuela, percibía un movimiento rápido en la ventana, como si alguien registrara cada salida y cada llegada. Ana, ajena a esa obsesión creciente, insistía en que se relajara y disfrutara de la nueva etapa. «Estás viendo cosas donde no las hay», le decía con la ligereza de quien realmente creía que todo no era más que coincidencia. Pero Santiago, en el fondo, sabía que su intuición rara vez fallaba. Fue entonces cuando una situación inesperada lo cambió todo. Una tarde lluviosa, al regresar del trabajo, Santiago encontró al vecino parado frente a su casa, sosteniendo un paraguas negro. Por primera vez, las miradas se cruzaron por más de unos segundos. El hombre parecía medir cada gesto, pero había algo en su expresión que mezclaba dureza y cansancio. Santiago, movido por un impulso inexplicable, saludó discretamente con la mano. Para su sorpresa, el vecino correspondió con un leve movimiento de cabeza, casi imperceptible. No intercambiaron palabras, pero en ese breve instante algo se quebró en el silencio que los separaba, como si una puerta invisible se hubiera entreabierto. Esa noche Santiago se quedó pensando en el breve saludo. No era un gesto cualquiera, parecía cargado de algo no dicho, como si el vecino hubiera reconocido su presencia de una forma distinta. La curiosidad, que antes era solo una molestia, comenzó a transformarse en la necesidad de entender quién era realmente aquel hombre. Por primera vez, Santiago consideró la posibilidad de que tal vez el vecino no fuera solo un gruñón, sino alguien con una historia mucho más grande,
que prefería esconderse detrás de cortinas cerradas. Algunos días después, surgió una oportunidad de manera inesperada. Gabriel y Enrique jugaban con una pelota en la calle cuando ésta se les escapó de las manos y rodó hasta la puerta de la casa vecina. Los niños dudaron, pero antes de que pudieran decidir, la puerta se abrió y el vecino apareció. Tomó la pelota con calma y la devolvió, mirando directamente a los pequeños. «Tengan más cuidado», dijo con una voz grave pero sorprendentemente serena. Fue la primera vez que Santiago oyó al hombre decir algo que no fuera una queja. Lo observó de lejos, intrigado por la naturalidad de aquel gesto simple. Aquel pequeño gesto se quedó martillando en la mente de Santiago. El hombre que antes había aparecido como una figura amenazante, ahora mostraba un lado inesperado de humanidad. Esa misma noche, al comentar el episodio con Ana, ella sonrió y dijo que tal vez él había estado exagerando desde el principio. «Solo es reservado, Santi. Quizás pasó por algo difícil y prefiere estar solo». Las palabras de su esposa resonaron con fuerza, y Santiago comenzó a preguntarse si, detrás de aquella mirada dura, existía un dolor escondido, una historia que explicara el aislamiento y el silencio constantes. Sin embargo, el misterio no hacía más que aumentar. La semana siguiente, durante una madrugada de insomnio, Santiago se levantó y miró por la ventana del dormitorio. Para su sorpresa, vio al vecino en el patio, vestido de manera extraña. Ropa oscura, guantes y movimientos rápidos, casi coreografiados, como si estuviera entrenando. Alternaba entre agacharse en silencio y dar pasos firmes, manteniendo la postura de alguien acostumbrado a la disciplina. Santiago quedó hipnotizado con la escena, recordando las películas de espionaje que había dirigido años atrás. La diferencia era que, esta vez, no se trataba de ficción. A la mañana siguiente, mientras llevaba a Gabriel a la escuela, Santiago no pudo evitar mirar nuevamente hacia la casa de al lado. Ahora, cada detalle le parecía sospechoso. Las cámaras discretamente colocadas en las esquinas del muro, la ausencia de un timbre común y la puerta reforzada con diferentes cerrojos. Estaba seguro de que aquel hombre no era solo un vecino reservado. Era alguien entrenado, alguien que llevaba en el cuerpo las marcas de un pasado que aún latía con fuerza. El pensamiento lo consumía, pero al mismo tiempo despertaba en él una extraña admiración. Esa noche, al revisar sus anotaciones y fotos, Santiago decidió acercarse, aunque no sabía lo que encontraría. Tomó una botella de vino que había traído del interior y respiró hondo frente a la puerta del vecino. Cuando finalmente golpeó, sintió que el corazón le latía con fuerza, como si fuera la escena más importante de su vida. La puerta se abrió lentamente, revelando al hombre serio de siempre. Antes de dudar, Santiago dijo: «Soy su vecino. Pensé que sería bueno conocernos mejor». Hubo un silencio tenso, pero pronto el hombre dio un paso al costado y con un gesto seco lo invitó a entrar. El interior de la casa sorprendió a Santiago. Contrario a lo que imaginaba, no había desorden ni señales de abandono. Cada mueble estaba colocado milimétricamente y las paredes estaban cubiertas de estantes, repletos de libros y carpetas organizadas. Sobre una mesa de madera descansaba un portátil cerrado y, al lado, una pequeña pila de documentos con sellos extranjeros. El olor a café fuerte impregnaba el aire y el silencio parecía aún más denso allí dentro. El vecino sirvió 2 copas del vino que Santiago había traído y, sin rodeos, preguntó: «¿Por qué decidió golpear mi puerta hoy?». Santiago respiró hondo antes de responder. Dijo que quería empezar con buen pie, que creía importante construir alguna convivencia, aunque mínima, entre vecinos. El hombre permaneció en silencio por unos segundos, observándolo como quien evalúa cada palabra, hasta que finalmente respondió: «La
Convivencia no es algo que busco, pero quizás sea inevitable. La frase sonó como un enigma, pero Santiago notó una leve relajación en su postura. Era la primera vez que veía al vecino aceptar, aunque de manera fría, una aproximación. No lo sabía, pero ese sería el inicio de una revelación que lo cambiaría todo. En los encuentros siguientes, aunque breves, Santiago comenzó a notar pequeñas grietas en la armadura del vecino. Descubrió que su nombre era Richard, pero evitaba dar demasiados detalles sobre su vida. Hablaba poco, siempre con frases cortas y objetivas, pero la manera en que observaba cada movimiento y el cuidado al elegir sus palabras dejaban claro que no era un hombre común. Poco a poco, entre una copa de vino y otra, Richard dejaba escapar comentarios sobre países que Santiago solo conocía por películas, además de historias vagas sobre misiones que nunca llegaban al final. Era como si existiera una línea invisible que él no se permitía cruzar. Santiago, con su mirada de cineasta, empezó a juntar las piezas. La forma en que Richard se movía, la precisión al describir lugares lejanos y la desconfianza permanente no eran rasgos de un ciudadano común. En silencio, comenzó a alimentar una certeza casi inquebrantable. El vecino era un exagente, alguien que ya había vivido una vida entera en las sombras. Esa percepción, en lugar de alejarlo, despertaba en él aún más fascinación. Después de todo, siempre había buscado historias extraordinarias para transformar en arte, pero nunca había estado tan cerca de una. Lo que aún no sabía era que aquella convivencia terminaría transformando no solo su visión del mundo, sino también su propia forma de lidiar con la vida y con su familia. Con el tiempo, la barrera entre ellos comenzó a ceder. Richard, aunque con cierta reticencia, empezó a aparecer de vez en cuando en la puerta para saludar a Gabriel y Enrique, quienes ya no lo veían como el vecino gruñón, sino como un señor serio que hablaba poco. Ana se sorprendía por la aproximación, pero estaba contenta de ver que la convivencia se volvía menos hostil. Santiago, por su parte, veía en ello una oportunidad única: entender de cerca la mente de alguien que había vivido secretos del mundo real, mucho más allá de los guiones de cine. Fue en una de esas conversaciones informales cuando Richard dejó escapar algo más profundo. Mientras observaban a los niños jugar, dijo en voz baja: «No imaginas el valor que tiene escuchar una risa infantil después de años en lugares donde solo había silencio y órdenes». Santiago permaneció en silencio, sintiendo el peso escondido en aquella frase. No necesitó preguntar nada más. Sabía que esas palabras cargaban cicatrices invisibles. Por primera vez, no veía solamente a un vecino extraño, sino a un hombre que intentaba lidiar con los fantasmas de un pasado que nunca podría borrar. A partir de ese día, la relación cambió. Richard comenzó a aparecer con más frecuencia, a veces llevando pequeños regalos para los niños. Una pelota, un coche de metal, libros en inglés que había guardado durante años. Ana, todavía desconfiada, los aceptaba con cautela, pero no podía negar la gratitud al ver a sus hijos tan animados. Santiago notaba cada detalle, el brillo discreto en los ojos de Richard cuando Gabriel y Enrique lo llamaban por su nombre, la forma en que se quedaba quieto, observándolos con una mezcla de nostalgia y dolor. Era evidente que había un vacío allí, algo que la convivencia con la familia empezaba, poco a poco, a llenar. Una noche tranquila, ya más confiado, Richard finalmente contó parte de su historia. Reveló que había sido agente de inteligencia de los Estados Unidos durante décadas, viviendo en misiones secretas que lo obligaron a renunciar a una vida común. «Pasé años espiando familias como la tuya», dijo, mirando fijamente a Santiago, «pero nunca tuve la mía propia». La confesión cayó como un peso en el aire. Santiago sintió un nudo en el pecho.
Comprendía, por primera vez, la soledad que rodeaba a aquel hombre. La casa de ventanas cerradas ya no era solo un misterio, sino un símbolo de alguien que se había protegido del mundo por demasiado tiempo. Santiago escuchó todo en silencio, absorbiendo cada palabra como si fuera una escena escrita para una de sus películas. Pero no era ficción. Estaba frente a un hombre real, marcado por decisiones que lo habían alejado de cualquier posibilidad de normalidad. Richard contó que, al jubilarse, eligió aquel barrio tranquilo justamente para desaparecer. Quería que el mundo olvidara que él existía, pero no contaba con que una familia bulliciosa, llena de vida, se mudara a la casa de al lado y sacudiera la rutina de su aislamiento. Al principio los odié, confesó sin rodeos, pero de alguna forma me trajeron de vuelta a lo que es humano. En ese instante, Santiago comprendió que no solo él estaba siendo observado, también estaba mirando un reflejo de sí mismo. Un hombre que, a pesar de los logros profesionales, muchas veces se perdía en la vorágine del trabajo y olvidaba valorar la simplicidad de estar con su familia. La cercanía con Richard lo hizo replantearse su propia vida. Entendió que, al igual que su vecino, también corría el riesgo de aislarse en sus propios proyectos, alejándose de las personas que realmente importaban. Esa percepción dolió, pero al mismo tiempo trajo una claridad inédita. Con el tiempo, la amistad entre ellos se consolidó. Richard comenzó a frecuentar la casa los fines de semana, siempre con aquella postura rígida, pero poco a poco permitiéndose reír de las travesuras de Gabriel y Enrique. Para Ana fue una sorpresa ver cómo el vecino, antes temido, ahora ayudaba a los niños con las tareas escolares en inglés o contaba historias de lugares lejanos con una riqueza de detalles impresionante. Santiago lo observaba todo con una sensación extraña de gratitud. Era como si el destino hubiera puesto a ese hombre misterioso en sus vidas para enseñarles una lección que ninguna película sería capaz de transmitir. Lo más sorprendente, sin embargo, fue notar la transformación en Richard. El hombre que vivía encerrado detrás de cortinas pasó a abrir las ventanas, dejar entrar la luz e incluso cuidar el jardín, algo que los vecinos de la calle nunca habían visto antes. La gente empezó a saludarlo, todavía con cierta reserva, pero ya no existía aquel muro invisible que lo separaba del mundo. Santiago, al presenciar ese cambio, entendió que no se trataba solo de la historia de un exagente aprendiendo a vivir de nuevo, sino también de la historia de una familia que, sin darse cuenta, le ofreció una segunda oportunidad. Una tarde de domingo, mientras el aroma del asado llenaba el patio, Richard se sentó a la mesa con la familia por primera vez. Gabriel, sin rodeos, lo llamó tío Richard y todos rieron con naturalidad. El exagente, que solía mantener el semblante serio, no contuvo una sonrisa amplia, quizás la primera en muchos años. Para Santiago, aquella escena era como la resolución de una película. El hombre que comenzó como una sombra espiando por la ventana, ahora formaba parte de la convivencia, compartiendo historias, risas y comida. Era como si los fantasmas de Richard finalmente hubieran encontrado descanso. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Santiago se quedó solo en la terraza, reflexionando sobre lo que habían vivido desde la mudanza. Recordó el miedo inicial, la tensión de las primeras semanas, los golpes secos en la puerta y la desconfianza constante. Todo parecía lejano ahora. Lo que quedaba era la certeza de que, a veces, las mayores transformaciones ocurren cuando menos se espera. Mirando hacia la casa vecina, ahora iluminada y con las cortinas abiertas, sonrió. Sabía que su familia no solo había encontrado un nuevo hogar, sino que también había ayudado a alguien a reencontrar el sentido de vivir. Con el paso de los meses, Richard se convirtió en una presencia constante en los recuerdos de la familia.
Acompañaba cumpleaños, ayudaba a los niños en proyectos escolares e incluso se animaba a contar algunos chistes que hacían reír a Ana a carcajadas. La calle, antes tan silenciosa, ahora tenía una nueva vida, no solo por la llegada de Santiago y su familia, sino también por la transformación de un vecino que había aprendido a bajar la guardia. Para los demás residentes, seguía siendo una figura enigmática, pero para ellos, Richard ya era parte de la familia. Alguien que había encontrado en el afecto simple del día a día la redención que tanto necesitaba. Santiago sabía que aquel capítulo de sus vidas jamás podría ser traducido con la intensidad que merecía en una película. Era más profundo que cualquier guión que pudiera escribir. Había superación, había dolor, había secretos, pero sobre todo, había humanidad. En aquella calle tranquila de la gran ciudad, una familia y un exagente solitario se encontraron por casualidad y se transformaron mutuamente. Y fue en ese encuentro improbable que todos descubrieron que detrás de cada silencio puede existir una historia esperando ser contada, y más aún, una vida esperando ser rescatada.